¿Sabías que hubo un videojuego de Sonic que fue cancelado? Luego de muchos conflictos y problemas que llevaron a que uno de sus trabajadores casi pierda la vida, finalmente detuvieron el desarrollo y el proyecto nunca vio la luz. Estoy seguro que casi ninguno de ustedes conoce la Sega Saturn. Fue una consola que se lanzó el 22 de noviembre de 1994 en Japón y luego en el año 1995 a todo el mundo. Fue la consola anterior a la Dreamcast. Esta consola en su momento fracasó debido a que tuvo una competencia, digamos, complicada. Solo competía con dos consolas que no creo que ustedes conozcan: la PlayStation 1 y la Nintendo 64. Hablando en serio, no había manera de que Sega pudiera competir con estos dos gigantes. Con clásicos como Mario 64 y Final Fantasy VII, no había forma en la que Sega sacase un juego para la Sega Saturn que pudiera hacerle frente a estos dos titanes. ¿O sí? Según Yuji Naka, el co-creador de Sonic, en una entrevista dijo que el poco éxito de la Saturn se debía a que no habían sacado un juego de Sonic para esa consola, lo que llevó a que en la E3 de 1996 se hizo una presentación de un juego de Sonic que iba a romper el mercado supuestamente, llamado Sonic Slim, pero el desarrollo de este juego tuvo varios problemas. Todo empezó con la idea de Michael Osaka. Con esta, Sega decidió empezar desde cero, formándose así dos equipos. El primero liderado por Chris Zen. Este equipo sería responsable de diseñar los niveles que recorrerías en el juego. En cambio, el segundo equipo, liderado por Christina Coffin, estarían encargados de desarrollar las batallas finales contra los jefes. Y aquí surgió uno de los primeros problemas, y es que Chris Zen en ese tiempo no había liderado jamás algún proyecto masivo. Tenía menos experiencia que tú chambeando, lo que llevó a Mike Wallace a ser el jefe encargado del proyecto, pero él tuvo la brillante idea de que cada equipo hacía su parte del desarrollo y finalmente se unía. Creo que no tengo que explicar por qué esto fue una mala idea. Supuestamente hacían esto para que el desarrollo fuera más eficiente, pero resultó ser todo lo contrario. No había orden ni comunicación entre estos dos equipos, lo que llevó a varios problemas, por lo que Sega decidió ponerse manos a la obra e intervenir. ¿Cómo, se preguntarán? Pues obvio, dándole la responsabilidad a otra empresa. Ni siquiera les entregó el avance que habían hecho, aunque a decir verdad, eso fue lo mejor, ya que sea lo que sea que estaban haciendo, de avance no tenía nada. Así fue como Sega se limpió las manos y le dejó encargado a Sonic Slim a Point of View. Así es, la empresa encargada de hacer Sonic Slim se llamaba Pop. Cualquiera pensaría que esta empresa le daría el motor gráfico para que el juego pudiera desarrollarse, pero no, esta empresa decidió que ellos mismos iban a hacer su propia versión de Sonic Slim, empezando todo desde cero. Así que si a esta gente se le daba la gana, convertiría a Sonic Slim en un juego de cartas. Ahora Sonic Slim contaba con 3 versiones, que no tenían nada que ver ninguna con la otra. Primero tenías la de Chris Zen, luego la de Point of View y luego la de Christina Coffin, que era la que mejor funcionaba entre estos tres. Sin embargo, todas se veían como juegos distintos. Así es como en 1996, luego de que las versiones de Chris Zen y Point of View fueran horribles, se designó a Christina Coffin como la líder del proyecto, y así fue como se unieron todos para formar finalmente un solo grupo de desarrollo. Esto significa que finalmente hubo comunicación y todos podían poner de su parte para avanzar el proyecto. Bueno, la verdad es que no. El problema es que Chris Zen y otro miembro de su equipo llamado Offer Allen siguieron trabajando en su propia versión del juego usando su motor gráfico. Sí, ese mismo que hacía que la consola pareciera un microondas de lo mal que corría, pero los problemas no terminaban ahí. Lo peor fue que el motor gráfico que el equipo de Christina había usado para hacer la versión únicamente funcionaba para hacer las batallas contra jefes. Si querías desarrollar niveles más extensos, no iba a servir. Es decir, en un juego de Sonic no habría ni plataformas, ni saltos, ni todo lo que caracteriza a un juego de Sonic. Así es como, sin ninguna otra opción, lanzaron una demo jugable al público, pero todavía había algunos problemas en el desarrollo, y es por eso que pidieron un motor gráfico prestado de un juego llamado Nights into the Rim. Según Mike Wallace, recibieron un editor de niveles que facilitó el desarrollo hasta que Yuji Naka pidió que dejaran de usar este motor, y todo lo referente a Nights into the Rim. Todo esto, palabras de Wallace. El por qué todavía es un misterio. Según rumores, es porque Nights into the Rim iba a salir para la Sega Saturn, y Sonic Slim amenazaba con este proyecto, y por eso decidió sabotearlo. Pero Naka negó todo esto, diciendo que esta decisión fue tomada debido a que por el código era imposible de usar en el videojuego. Dejando de lado todas estas polémicas, así fue como se dejó de usar el motor Nights, lo que fue la sentencia final para este proyecto. La fecha de entrega estaba más cerca que nunca, y no tenían nada hecho para la Navidad de ese año. Así fue como el equipo tuvo que hacer más amanecidas que tú cuando haces el trabajo 5 días antes, cuando claramente el profesor te lo había dejado 6 meses para hacerlo, y no, esta no es una proyectada. Apenas tenían tiempo para dormir y comer, trabajaban día, tarde y noche. Esto llegó a tal extremo que Christina Coffin contrajo neumonía y tuvo que abandonar el proyecto o no viviría en los próximos meses.
Así fue como Mike Wallace asumió el liderazgo y fue con los ejecutivos de Sega para comentarles que era imposible que el juego pudiera estar listo para la Navidad de ese año. Así fue como Sega decidió posponerlo para finalmente cancelarlo. Así fue como todo el proyecto, todo lo que tienen avanzado, finalmente lo asignaron a la publicidad de 19 to the Slim. Y la verdad fue la mejor decisión. Digo, menos mal ninguno de los empleados colapsó durante el desarrollo y Christina Coffin pudo recuperarse y seguir trabajando. Todo esto sentenció finalmente a la consola Sega Saturn, que fracasó en ventas. Y bueno, este fue el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Este caso es muy antiguo, no es como los otros videos que hice de un caso reciente o de los últimos meses. Y la mayoría de ustedes creo que nunca vio hablar sobre esta consola o este videojuego, pero aún así espero que hayan disfrutado de la historia. Pueden suscribirse a mi canal si les gusta este contenido y si les gustaría que les cuente más historias de videojuegos retro, déjenlo en los comentarios. También pueden dejarme ideas para próximos videos. Les estaré dejando mi Instagram por si desean seguirme, donde estaré subiendo información sobre mi canal. Sin nada más que decir, soy Jamaico y nos veremos en el próximo video. Adiós.